Bienvenidos a esta presentación sobre cómo dominar FutureTask en Java. A lo largo de esta sesión, realizaremos una inmersión profunda en la computación asíncrona cancelable, explorando cómo gestionar tareas de fondo de manera eficiente y robusta en vuestras aplicaciones Java. ¡Comencemos! En esta segunda diapositiva vamos a estudiar FutureTask, al que denominamos el híbrido perfecto. Como podéis observar en el diagrama, FutureTask consigue encapsular en un único objeto tanto la tarea a ejecutar, es decir, el runnable, como el resultado futuro de esa ejecución, el future. Esto significa que actúa simultáneamente como una tarea que se puede lanzar y como un representante de un resultado que estará disponible más adelante. Si os fijáis en el código inferior, veréis que FutureTask implementa la interfaz RunnableFuture, la cual hereda de ambas interfaces. Esto le permite tener el método run para ser ejecutado por un hilo y al mismo tiempo proporcionar todos los métodos necesarios para consultar si la tarea ha terminado o para obtener su valor final. En esta diapositiva, analizamos la anatomía de una tarea futura. Al implementar las interfaces Runnable y Future, la clase FutureTask nos proporciona un control absoluto sobre el ciclo de vida de una tarea asíncrona. Podemos desglosar su funcionamiento en 4 áreas clave. Primero, la ejecución. El método run inicia la computación y puede ser invocado directamente en un hilo que gestionemos nosotros o enviarse a un executor. Segundo, la cancelación. Mediante el método cancel, podemos intentar detener la tarea en cualquier momento del proceso. Tercero, la verificación del estado. Gracias a los métodos isDone e isCancel, podemos consultar el estado actual de la tarea de forma asíncrona, sin bloquear el hilo de llamada. Y finalmente, la obtención del resultado. El método get espera y bloquea el hilo si es necesario para devolver el resultado final, o bien lanza una excepción si la tarea falló durante su ejecución. Veremos ahora la primera opción para crear un FutureTask a partir de un callable. Esta es la forma más habitual de hacerlo. Un callable define una tarea que devuelve un resultado, y a diferencia de un runnable, tiene la capacidad de lanzar excepciones. Como vemos en el ejemplo, el FutureTask actúa como un envoltorio, o wrapper, alrededor de dicho callable. En el código primero definimos nuestra tarea, en este caso un calculador de factoriales. Acto seguido, creamos el FutureTask pasándole el objeto FactorialCalculator al constructor. Como indica la nota, ahora tenemos la tarea y su futuro resultado integrados en un solo objeto, listo para ser ejecutado. En esta quinta diapositiva, exploramos la segunda opción para la creación de tareas, la adaptación de un runnable. Como sabemos, un runnable no devuelve ningún valor por sí mismo. Sin embargo, podemos adaptarlo para que se comporte como un callable, proporcionando un valor de resultado predeterminado, que se devolverá al completarse la tarea con éxito. Veamos el ejemplo de código. Primero definimos un runnable llamado loginTask, que realiza una acción sencilla, como imprimir un mensaje. Luego, establecemos un valor de resultado predeterminado, en este caso un booleano true. El paso fundamental es crear el FutureTask, pasando tanto el runnable como ese valor de resultado al constructor. De esta forma, tras una ejecución exitosa, al llamar al método get, obtendremos el valor true que definimos previamente. Pasamos ahora a ver el hook de finalización, concretamente el método protectedVoidDone. La clase FutureTask nos ofrece este mecanismo de callmat que se dispara de forma automática cuando una tarea concluye. Su fin es ser sobrescrito por subclases para ejecutar lógica de postprocesamiento. Cabe destacar que este método se invoca siempre, sin importar si la tarea terminó por éxito, error o cancelación, lo que lo hace ideal para liberar recursos o registrar logs. Un detalle fundamental es que nunca debemos invocarlo nosotros directamente, pues es responsabilidad del framework. Finalmente, como observamos en el diagrama de flujo, done es ejecutado por el mismo hilo que realizó el trabajo, y sucede justo antes de que los hilos bloqueados en el método get reciban la notificación de desbloqueo. En esta séptima diapositiva, analizamos cómo poner en práctica el método done para gestionar la lógica de postprocesamiento.
Como podemos observar en el código, para utilizar este hook creamos una subclase de FutureTask, en este caso FactorialTask, e implementamos un comportamiento personalizado que se disparará automáticamente al finalizar la tarea. Dentro del método done, tenemos la posibilidad de consultar el estado final de la ejecución para adaptar nuestra lógica. Es fundamental destacar, como indica el recuadro azul, que llamar al método get dentro de este bloque es totalmente seguro y no bloqueante, ya que la tarea ya ha concluido. Esto nos permite verificar si la tarea fue cancelada, recuperar el resultado final o capturar cualquier excepción que se haya producido durante el cálculo. A continuación, presentamos un caso de estudio sobre el cálculo asíncrono de factoriales para aplicar los conceptos vistos. El objetivo del proyecto es cuádruple. En primer lugar, definiremos dos tareas de cálculo de factorial basándonos en nuestra clase FactorialTask. Para comparar diferentes enfoques, ejecutaremos la primera tarea de forma manual, instanciando un nuevo hilo directamente. En cambio, para la segunda tarea, utilizaremos un Executor Service, que nos proporciona un marco de trabajo más robusto para la concurrencia. El punto clave aquí es observar el comportamiento del método personalizado done, el cual se encargará de reportar el estado de cada tarea de forma asíncrona tan pronto como terminen su ejecución. En el diagrama de flujo de la derecha se observa perfectamente cómo el hilo principal delega estas tareas y cómo ambas, tras seguir caminos de ejecución distintos, culminan con la llamada a dicho método al finalizar. En esta diapositiva analizamos el código de nuestro proyecto, específicamente las clases FactorialTask y FactorialCalculator. FactorialTask une la interfaz Callable con la lógica de finalización. Al extender FutureTask, nos permite sobreescribir el método done para gestionar lo que ocurre al terminar la ejecución, ya sea tras una cancelación o un procesado exitoso. Por su parte, FactorialCalculator contiene la lógica de negocio pura. Implementa la interfaz Callable y se encarga del cálculo matemático del factorial. Observad cómo el constructor valida la entrada para evitar números negativos, mientras que el método call encapsula el bucle de cálculo que devuelve el resultado final. Esta estructura nos permite separar claramente la gestión de la tarea asíncrona de la lógica computacional del dominio. En esta diapositiva examinamos el archivo main.java, que es el punto de entrada de nuestra aplicación. Aquí comparamos dos formas de gestionar la concurrencia en Java. Para la tarea 1, optamos por un enfoque manual. Creamos un objeto FactorialTask para calcular el factorial de 20 y lo ejecutamos instanciando directamente un nuevo hilo llamado hilo factorial1, mediante el método start. Por otro lado, para la tarea 2, empleamos una aproximación más profesional utilizando un Executor Service. Definimos una tarea para el número 15 y la enviamos a un ejecutor de un solo hilo con el método submit. Es fundamental observar que tras lanzar ambas tareas, el hilo principal no se bloquea y continúa su flujo mientras los cálculos se realizan de forma asíncrona en segundo plano. En esta diapositiva, analizamos el cierre de la clase main.java y el comportamiento esperado en la consola. Una vez enviadas las tareas, el hilo principal queda libre para realizar otras operaciones. En este caso, simulamos un trabajo adicional con un retardo de 2 segundos. Es fundamental notar que no es necesario invocar el método .get para recuperar los resultados, ya que el método hook.done que implementamos se encarga de imprimirlos automáticamente al finalizar cada tarea. Tras esto, llamamos a .shutdown para cerrar el executor de forma ordenada. En la salida de consola, podemos observar cómo el hilo principal inicia las tareas, y mientras éste sigue su curso, los hilos secundarios completan sus cálculos y muestran los resultados de forma asíncrona antes de que el programa finalice por completo. En esta diapositiva número 12, analizamos los casos de uso específicos de FutureTask. Aunque es una herramienta potente, su uso se recomienda especialmente en 4 situaciones. Primero, cuando necesitamos un control fino del ciclo de vida, permitiéndonos cancelar o verificar el estado de una tarea individual de forma explícita. Segundo, si requerimos una lógica de postprocesamiento personalizada a través del método done, algo fundamental en diseños avanzados como el de Executor Completion Service. En tercer lugar, por su capacidad de integración dual,
ya que permite que un objeto se comporte a la vez como Runnable y Future para encajar con componentes existentes. Por último, es ideal para crear componentes reutilizables, agrupando la ejecución y la gestión del resultado en una única clase coherente. Para finalizar, es fundamental saber elegir la herramienta adecuada según las necesidades de nuestro desarrollo. En esta tabla comparamos 3 opciones principales según su escenario ideal y su nivel de complejidad. En primer lugar, tenemos el método executorservice.submit con un callable. Es la opción de complejidad baja, ideal para ejecuciones sencillas de tipo disparar y olvidar, donde solo necesitamos el objeto future para obtener el resultado final, sin requerir una lógica de finalización personalizada. Subiendo un escalón en la escala de complejidad media, encontramos Future Task. Es la elección correcta cuando necesitamos un control detallado sobre el ciclo de vida de la tarea, como cancelarla o verificar su estado, o bien si queremos implementar una lógica de finalización a medida mediante el hook done. Por último, para los escenarios más avanzados, disponemos de Complete Future, introducido en Java 8. Aunque su complejidad es alta, es sumamente potente cuando requerimos componer y encadenar múltiples tareas asíncronas en pipelines complejos, gestionar errores de forma avanzada o aplicar principios de programación reactiva mediante el uso de callbacks. Para concluir esta lección, vamos a resumir las 4 ideas claves sobre Future Task. En primer lugar, lo definimos como el híbrido definitivo, ya que fusiona en un solo objeto una tarea ejecutable tipo Runnable y la promesa de su resultado, el Future. En segundo lugar, nos otorga un control total del ciclo de vida, permitiéndonos ejecutar, cancelar, verificar estados y obtener resultados de tareas asíncronas de forma muy precisa. El tercer punto destaca el poder del método done. Sobreescribirlo es su característica más potente y única, permitiendo añadir lógica de postprocesamiento personalizada que se dispara automáticamente al finalizar. Por último, recordad que es una herramienta específica. Es ideal para un control fino y personalizado, aunque para casos más simples se recomienda usar executorservice.submit y para flujos complejos es mejor optar por Complete y Future. Con esto cerramos el estudio de Future Task.